Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. El Observatorio Venezolano de Violencia informó que en los primeros 5 meses del año 2022 se registraron 137 casos de muerte por suicidio en el país. Cabe destacar que desde el año 2017 la tasa de muerte por casos de suicidio ha crecido en más de un 150%, lo que es muy grave. Esta cifra ha sido publicada por el Observatorio Venezolano de Violencia y no precisa los intentos frustrados, es decir, aquellos que no lograron cometer su objetivo, explicó Mayori González. Fabiana Santamaría, cofundadora de la iniciativa Estamos Aquí, dio a conocer que 23 casos de suicidio ocurrieron en el estado Mérida. En tanto, la también abogada informó que una de las causas del problema se debe a los estragos de la pandemia y a la situación derivada por frustración y caos que ha ocurrido en nuestro país. Una campaña de prevención ante el aumento de los casos de suicidio en Venezuela, específicamente en Mérida, alertó a la legisladora Fabiana Santamaría y a la concejal del municipio Libertador, Gine Auscategui. Santamaría precisó que la entidad andina encabeza la lista de suicidios e intentos de suicidio a nivel nacional, representando el 39% de los casos. De igual forma, añadió que como sociedad se debe asumir que la mayoría de los casos que están ubicados también en otros municipios como el municipio Libertador, no responden a un estudio que explique la situación que se manifiesta y que origina estos casos. La mayoría de los mismos se ubican en esta entidad, en el estado Mérida. Esta es una realidad que todos como sociedad debemos asumir. Si bien no hay un estudio que explique la situación, debemos observar que hay ciertas condiciones que han cambiado. Y es evidente que ante la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la falta de expectativas, los mensajes negativos que envía el régimen al pueblo venezolano, la situación salarial, la depreciación de la moneda, generan toda una serie de condiciones para que se pueda dar este tipo de resultados. 150% han aumentado los casos de suicidio en Venezuela desde el 2017 a la fecha. Y hablando de cifras, en un 75% de los hospitales la alimentación pediátrica con fórmulas es casi totalmente inexistente. Así, los servicios de alimentación de los diferentes hospitales, pese a permanecer abiertos, en la mayoría los centros de salud no proporcionan una dieta adecuada o no cuentan con los insumos necesarios para ello, según el último informe de la Encuesta Nacional de Hospitales que se ha publicado a la fecha. Según este monitoreo, el 50% de los servicios pediátricos no cuentan con fórmulas lácteas y un 25% la dotación hecha es intermitente. Este indicador no ha cambiado en los últimos 4 años que se han venido dando este tipo de reportes. Esto deja ver una situación totalmente precaria a las familias de los niños hospitalizados, quienes deben buscar la forma de alimentar a sus hijos durante este proceso de hospitalización, con las consideraciones logísticas y monetarias en las cuales está implícita el país en este momento. La dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, apoyó la lucha que emprenden los trabajadores y jubilados contra el instructivo de la ONAPRE, que disminuye los porcentajes de las primas salariales y mejora aún más los ingresos. Ha señalado Machado que se solidariza con los sindicalistas y pensionados que exigen sus derechos y enfrentan la represión de la dictadura. Este régimen les roba lo que había sido comprometido darles, como están haciendo con los maestros, quitándole el 25% de lo que es suyo. Sostuvo que la dictadura pretende mantener de rodillas a la sociedad para controlarla. Por eso ataca a los que generan empleo, como a los trabajadores jubilados que se ganan lo suyo decentemente.
Asimismo, destacó la actitud combativa de toda la clase obrera, en especial de quienes han sido perseguidos y detenidos, como el caso de Robert Franco, Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Nelson Astudillo y Reinaldo Cortés. Ellos representan a los venezolanos que no claudican, que no se calan a un régimen que pretende callarlos y pretenden decir que eso se arregló. Machado se comprometió a construir una Venezuela productiva donde el trabajo decente tenga su valor. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos con más programación. Iniciar este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y la ONU respalda la propuesta del gobernador Rosales sobre los recursos en el exterior. Así, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ha recibido con agrado la posición del secretario general adjunto de la ONU al respaldar esa propuesta de usar los recursos de Venezuela, esos recursos que están congelados en el exterior, para iniciar así esa solución a los problemas de electricidad, de agua, de salud, de alimentación escolar. Así lo dio a conocer el mandatario regional a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Y en el video que acompaña ese mensaje de Rosales detalla que esta propuesta está en la mesa de negociación en México en el área social y contempla la utilización de estos recursos congelados para solucionar así los problemas de los servicios públicos de Venezuela. De igual forma señala que con esos recursos, a través de la Corporación Andina de Fomento, CAP, y el Banco Internacional de Desarrollo y la ONU, se pueden solucionar los problemas de la gente en todo el territorio venezolano. El gobierno de Duque ha dado otra buena noticia a los venezolanos, y es el anuncio de que los venezolanos con permiso de protección temporal podrán obtener licencia de conducir en Colombia. El Ministerio de Transporte de Colombia autorizó el uso del permiso de protección permanente para gestionar cualquier trámite en materia de tránsito. Entre otras cosas, los venezolanos con PPT podrán obtener la licencia de conducir en Colombia. El encargado de negocios de la administración Guaidó ante el gobierno colombiano, Eduardo Batistini, publicó en su cuenta de red social Twitter la resolución completa del Ministerio de Transporte de Colombia. Gracias, Colombia, seguimos dando pasos hacia la integración con este país. Vale acotar que el director de Migración Colombia ha dicho en reiteradas ocasiones que este documento PPT permitirá que los venezolanos puedan acceder a diferentes beneficios, entre ellos podrán optar por la licencia de conducir. El mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional de Colombia en condiciones especiales de regularidad migratoria. Y el político y dirigente de la organización política Guyana Libre, Américo de Gracia, insistió en la propuesta de que la oposición venezolana se realicen primarias en 2 vueltas de cara a escoger ese candidato unitario que aglutine las fuerzas atomizadoras que avanzan hacia el mandatario Nicolás Maduro, así como también que se aspire y que se pueda ejercer en medio de esto un liderazgo con el centro político definido. Consideró un error que los partidos del G4 decidieran en el año 2016 abandonar la estructura de la Mesa de la Unidad para, de alguna forma, acentuar las pugnas de poder en base a un solo puesto e invisibilizar a los demás partidos y dejar a la población sin un referente en el campo político para respaldar las próximas elecciones. Bueno, sigue la información sobre la reacción de sectores políticos nacionales frente a la sentencia de un tribunal esta madrugada en contra de 17 venezolanos por supuestamente estar partícipes en el supuesto atentado en contra de Nicolás Maduro en el famoso caso del dron. De nivel internacional hay organizaciones defensoras de derechos humanos que han manifestado su preocupación frente a esta decisión judicial que da el traste con el equilibrio de poderes que debe existir en una democracia sana, afirman. También se manifiesta la necesidad de hacer una revisión de la influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial en Venezuela, ya que estas decisiones netamente de carácter político y alejadas de la estructura de la justicia están afectando no solamente la confianza en el país, sino la posibilidad de un futuro
de unión e identidad de los venezolanos. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos la participación en esta primera hora de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Suscati Guelmira y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160, Radio San José de Cúcuta. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Y en otro orden informativo, a la audiencia, Maduro dialoga con los productores de alimentos para intentar frenar la inflación. Así, el gobierno de Nicolás Maduro se reunió con los productores de alimentos para intentar frenar esa inflación, según lo viene mencionando la agencia Bloomberg. Las empresas indican que han explicado al gobierno sus políticas de precios, incluidos los costos de producción. También dijeron en calidad de anonimato 4 personas que asistieron a esa reunión, que son totalmente privadas. En principio, las discusiones se han centrado en 27 productos básicos, entre ellos la leche y la carne. La idea es que se logre un acuerdo mutuo y así evitar que el gobierno imponga condiciones, es lo que ha mencionado la ministra de Comercio, Delis Álvarez, quien ha participado en media de esas reuniones. Pero hablando de la leche y de la carne, en el país solo el consumo del 45% de la carne que se necesita, aunque el rebaño en el país pues ha registrado un repunte entre el 7 y el 8%, solo se está produciendo el 45% de la carne y 40% de la leche que se necesita, es lo que ha mencionado Armando Chacín, quien es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Chacín también considera que, tomando en cuenta la matanza animal, los venezolanos están consumiendo más proteína animal. También ha señalado que también el año pasado, a pesar de que hubo exportaciones de carne, no hubo déficit de producción. Sin embargo, actualmente la exportación está totalmente paralizada. Bueno, las cosas inauditas en nuestra Venezuela. Hemos hablado de muchas cosas inauditas esta semana. Una nueva, una más. Resulta que, para quienes no lo sepan, esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Desde el 1 de agosto al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues bien, el régimen de facto no quiso darle otra espléndida noticia al programa Mi Gota de Leche del Hospital JM de Los Ríos, un programa de servicio de lactancia, anunciándoles la reducción de la mitad del personal profesional en ese servicio. Esto obliga a un cierre técnico. La dirección del Hospital JM de Los Ríos, que depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud y bajo el argumento de un programa de UNICEF Venezuela, de cual es garante dicho hospital, ordenó la reducción del 50% del personal. Esto obliga al cierre técnico del programa Mi Gota de Leche Centro de Lactancia, único servicio hospitalario de su tipo a nivel nacional y que se mantuvo durante 20 años atendiendo y acompañando a madres gestantes, madres y bebés lactantes y sus familias, alcanzando al día de hoy 79.238 usuarios atendidos por la fundación desde el 2002. Ocurre que esta noticia es terrible porque muchas madres lactantes, madres en términos generales y niños se quedan sin un programa de beneficio social. Porque el gobierno dice, no, ya que la Naciones Unidas va a hacerlo, pues vamos a eliminar el personal de este equipo. La doctora Evelyn Niño, fundadora del servicio, ha enseñado a las madres a amamantar a sus bebés cuando hay dificultades y ha orientado a cientos de familias pese a las dificultades que se viven desde hace 10 años. En el 2013 sacaron el servicio de su sede inicial, pues le dijeron que lo iban a remodelar y ampliar, cosa que fue mentira. Aunque los recursos fueron aprobados, la remodelación nunca se dio y los fondos se destinaron a otros servicios. La última mudanza fue al laboratorio de inmunología en el piso 4 de JM de Los Ríos, con un ascensor intermitente, sin agua ni aire acondicionado, en un espacio muy pequeño,
Llegó la pandemia, no pudieron mantener la presencialidad y migraron la atención a distancia. Justamente han podido atender a distancia a 4.000 personas, pero ahora la coordinación del hospital transfirió a 2 nutricionistas a otro servicio del hospital sin sustitución, dejando a Mi Gota de Leche con la mitad del personal que tenía y prácticamente en paro técnico, en cierre total, porque bueno, a las autoridades del chavismo no les importan los niños venezolanos ni a las madres lactantes, no les preocupa, esa es la verdad, porque que esto haya ocurrido en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Qué se puede esperar en la no semana? Claro, así es. Y en otro orden, Nicolás Maduro habla sobre el caso del oro, que no hay seguridad jurídica en Londres, es lo que viene mencionando. Así, Nicolás Maduro consideró que en Reino Unido no hay seguridad jurídica luego del fallo del Tribunal Supremo de Londres a favor de Juan Guaidó en el caso de Oro Venezuela, que tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra. Es lo que ha ratificado durante una actividad con emprendedores en la que habló de varios temas económicos. En cualquier momento, a cualquier país o banco central del mundo les pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas de oro. Esa es la verdad verdadera, no hay seguridad jurídica, no hay respeto por la ley, es lo que viene mencionando. También considero que se trata de una operación de secuestro y además una operación de robo del oro que, ha insistido, pertenece al Banco Central de Venezuela y por lo tanto a todos los venezolanos. Ahí estamos dando la pelea, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, es lo que ha subrayado, mostrándose esperanzador en recuperar esta riqueza y que esa riqueza algún día llegará a Venezuela, según Nicolás Maduro. Sí, algún día va a llegar cuando él no sea presidente, cuando Venezuela tenga un gobierno democrático, justo y realmente dedicado a atender a programas como este programa de la leche materna. Eso es lo que él siempre piensa, Alan y audiencia, pues que ese dinerito tiene que llegar a sus bolsillos y a su camarada. Esfumaron las reservas del Banco Central de Venezuela. ¿Qué confianza, qué seguridad puede tener un venezolano en que ese oro trasladado a las bóvedas del Banco Central de Venezuela no se convierta en líquido para buscar recursos a nivel internacional? ¿Usted sabe cómo se perdieron las reservas internacionales de Venezuela representadas en oro? Se fueron vendiendo por pedazos como si eso fuera una acción económica sana y lógica. Se fueron vendiendo para darle al gobierno voraz de Maduro recursos para gastarlos y multiplicarlos en deuda y cosas extrañas. Así se perdieron las reservas internacionales de Venezuela. Hoy las reservas internacionales de Venezuela están a su mínimo histórico. Y obviamente nadie duda de que si ese oro cae en manos del Banco Central manejado por Maduro, obviamente el destino de ese oro va a ser el mismo del de las reservas anteriores. Y un río de trabajadores de la administración pública, educadores, enfermeras, universitarios llenos, pues han llenado la avenida Urdaneta de Caracas para exigir devolver sus beneficios y esos beneficios que han sido despojados hacia el paro laboral y el próximo marcha el día 11. Escuchemos. Los trabajadores de la administración pública, docentes universitarios, empleados de la administración pública, sector salud, todos unidos, todos por el pago del bono recreacional, el bono vacacional, la contratación colectiva y todos los beneficios que la ONAPRE y el gobierno nacional le han despojado a los trabajadores. El próximo 11 de agosto habrá otra marcha contundente de todos los trabajadores en todo el país, en los 335 municipios del país y los 24 estados. No importa, mayor de edad.
Fue parte de la protesta nacional realizada durante el día de hoy en la ciudad de Caracas y en otras ciudades importantes del país. Debo reconocer y señalar que una de las cosas más interesantes de la protesta del día de hoy, además de la exigencia de todo el cúmulo de deuda laboral que tiene el gobierno con los trabajadores, ha sido de que por primera vez en muchos años, el sector sindical se ha hecho manifestar en la calle y de manera contundente. O sea, hay una presencia masiva de gremios, de organizaciones de protesta en todo el país. No fue solamente Caracas, fue todo el país. Y esto es un mensaje a García. El gobierno tiene que entender que debe eliminar el instructivo ONAPRE, que debe devolverle sus primas a los trabajadores, que debe respetar la contratación colectiva y sobre todo que debe entender que se debe realizar una política salarial justa y adecuada en estos tiempos de inflación y de abandono de la clase trabajadora. Sin eso no van a volver a clase los educadores. Sin eso amenazan un paro nacional los enfermeros y también los trabajadores del sector salud. Sin eso se van a cerrar las empresas básicas y los portones de las empresas básicas en protesta en el país. Vamos, según han indicado los voceros nacionales de la protesta, vamos a un paro cívico nacional si no se cumple lo exigido por la clase trabajadora en Venezuela. Y en vez de estar Maduro anunciando estupideces como que esto de que adelanta las navidades, debería adelantar más bien los pagos de los trabajadores para que el país estuviese en calma y en paz y ellos pudieran disfrutar de lo justo. Y hablando de cierres, hablando de que el personal de salud, el personal de educación no va a asistir a sus diferentes puestos de trabajo, pues declaran el cierre técnico al hospital de Guayo en Delta Amacuro. Así el personal sanitario de este hospital, hermana Isabel López de Guayo, declaró el cierre técnico de este centro de salud por las carencias generalizadas. La decisión fue tomada en horas de la mañana hasta que envíen insumos y además envíen médicos. Es una comunidad guarao que se encuentra en la selva del estado Delta Amacuro, que cuenta con una población aproximada de 3.000 habitantes, está a 6 horas por vía fluvial desde Tucupita hasta la capital de esta entidad. Los trabajadores han explicado a diferentes medios que el hospital está sin luz, sin medicinas y además sin médicos. El trabajo se hace insostenible frente a estas carencias y por eso han declarado este cierre técnico. Y es verdad, o sea, ¿cómo va a estar un centro médico sin insumos y además sin personal médico? Lamentablemente la situación. Que manden a esos cubanos que tienen contratados sin hacer nada en varios hospitales y sitios públicos en Venezuela. Por lo menos que hagan funciones de enfermeros. Pero ahí se ha demostrado a las claras cómo quiere el gobierno a la población indígena venezolana. Otra muestra más del abandono de los indígenas venezolanos por parte del régimen de facto. Vámonos con el Noti Audio de El Pitazo. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El presidente Iván Duque afirmó que el chavismo es todo menos una revolución. Lo que pasa es que les encanta usar la palabra revolución para ponerle tono rimbombante. ¿Sabe lo que le voy a decir? Ahí lo que hubo fue un robispicio. Un robispicio. O sea, Venezuela, un país con riqueza, con emprendimiento, con innovación, un país que había logrado a través de las becas Mariscal Ayacucho formar una clase media pensante, enérgica, tecnócrata. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra 43 protestas durante la primera semana de agosto. Titi González con el reporte.
Durante los primeros 3 días del mes de agosto se registraron 43 protestas en Venezuela, según datos ofrecidos este miércoles por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La organización detalló en su cuenta de Twitter que los días lunes 1 y martes 2 de agosto tuvieron lugar 30 manifestaciones en unas 16 regiones de Venezuela, mientras que este miércoles se contabilizan 13 protestas en 9 estados. El observatorio añadió que las exigencias de los manifestantes estuvieron relacionadas con vivienda, seguridad social, educación y derechos laborales. Juan Requesens, el preso político que enfrentó una odisea judicial. Escuchemos las declaraciones de su abogado, Joel García. Ese juicio verdaderamente no pudieron demostrar nada, y eso lo digo con toda responsabilidad. Sin embargo, bueno, la juez consideró que estaba incurso en el delito de conspiración y por eso le condenó a 8 años. Pero verdaderamente un juicio bastante injusto. Este jueves, por tercer día consecutivo, los educadores de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, tomaron las calles para exigir el pago del bono vacacional. Los maestros recorrieron las calles de Ocumare con pitos, pancartas y consignas como ONAPRE nos estafa. Afirmaron que continuarán en las calles hasta que les cancelen completo sus beneficios contractuales con el sueldo actual. Maduro se pronunció tras el fallo del oro venezolano y afirmó que en Londres no existe seguridad jurídica. Y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a cualquier país o banco central del mundo le pueden robar sus reservas internacionales. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte del Pitazo, una alianza que tiene este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con el portal informativo nacional El Pitazo. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Tema que nos permite de una manera alegre iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, sostuvo que tras la sentencia dictada contra Juan Requesens y los demás acusados por el supuesto intento de magnicidio con un dron, se demuestra una vez más la naturaleza de este régimen de Nicolás Maduro. Así, en declaraciones ha afirmado que la administración de Nicolás Maduro mantiene la intención de asfixiar y aterrorizar a la sociedad, sabiendo que es una justicia totalmente cómplice y entregada a la tiranía. Una vez más, pues se demuestra que es cruel lo que le están haciendo a todas las familias en Venezuela. En este sentido, también la dirigente de oposición ha asegurado que si hubiese una investigación seria, si hubiesen delitos y la sociedad creyera en un proceso de investigación y aplicación de justicia, otra cosa sería este caso. Un reiterativo llamado a no relativizar a Maduro y llamarlo por lo que es, dictador, hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras los últimos acontecimientos ocurridos en el país, entre los cuales se encuentra la sentencia contra el diputado Juan Requesens y 16 venezolanos más acusados de estar presuntamente involucrados en un magnicidio contra Nicolás Maduro y por la entrega que hizo de 1 millón de hectáreas a Irán. Durante una entrevista, el presidente encargado de Venezuela dijo que la sentencia de 30, 24, 16, 8 y 5 años de cárcel contra este grupo de ciudadanos, además dictada entre gallos y medianoche, habla de la ausencia de un Estado de Derecho en Venezuela. Hoy no es viable respaldar o relativizar con Maduro. Maduro sigue siendo un peligro para la región. Hace poco entregó 1 millón de hectáreas a Irán. No sabemos para qué. Maduro usa a Irán y viceversa para lavar dinero, e Irán usa a Maduro para tener presencia en estas latitudes. Asimismo, refirió Guaidó que actualmente hay más de 250 presos políticos que son torturados y encerrados en celdas conocidas como la Casa de los Sueños, donde no dejan dormir al detenido debido a las intensas luces que hay en la misma y que no apagan en ningún momento. Denunció que la cooptación de jueces y desprofesionalización fue lo que acabó con la justicia en Venezuela.
agradeció el apoyo del Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela, expresado a través de un comunicado a propósito de la sentencia contra Requesén y 16 venezolanos más. Y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturaleza de Venezuela ha advertido de un pico ascendente del caso del COVID-19 en el país, por lo que pidió a todos los ciudadanos redoblar las diferentes medidas de prevención. Y en un comunicado que han realizado a través de su página web, la Academia de Ciencias pidió a los venezolanos no dejar de usar los tapabocas, procurar el distanciamiento personal, realizar reuniones en espacios abiertos y evitar estar en espacios cerrados, y además la recomendación es vacunarse. Flor Pujol, quien es investigadora de individuo del número de Actiman, explicó que este año todos los picos del coronavirus han sido ocasionados por la variante Omicron, la cual, además de tener una mayor transmisibilidad, tiene un poder de evasión de la respuesta de los anticuerpos protectores contra el COVID-19. El director del despacho de la presidencia encargada, Luis Somasa, afirmó que el diputado Juan Requesén no está solo y los venezolanos se niegan a rendirse. La dictadura esperó hasta la madrugada de este jueves para dictar un veredicto sin pruebas en un juicio lleno de irregularidades, diferimientos, mentiras y chantajes, asentó Somasa en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. No obstante, recalcó que Juan Requesén es inocente. A pesar de no tener las pruebas en su contra, la dictadura de Maduro impuso este jueves una sentencia de 8 años de prisión contra Requesén y otros 20 ciudadanos venezolanos. Y la inflación del mes de julio en Venezuela pues tuvo una desaceleración del 9 puntos respecto a junio y se ubicó en 5,3%. Esto pues es lo que ha informado el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos económicos. Así, la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue del 62%, mientras que la tasa interanual se situó en 139%, siempre según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. No han sido suficientes los esfuerzos de PDVSA para recuperar la producción petrolera en el país, llegando apenas a 700,000 barriles diarios, obtenido buenos dividendos ante el incremento de los precios del petróleo, pero el Estado ha podido obtener mayores ingresos con más producción. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional Legítima, el diputado por el Estado Zulia, Elías Mata, durante la sesión ordinaria de la instancia parlamentaria, donde presentaron al director del Programa de Energía para América Latina del Baker Institute, Francisco Monaldi, quien habló sobre las perspectivas del petróleo venezolano y el mercado mundial. Todos sabemos que no se ha podido superar la producción de los 700,000 barriles diarios. Más bien, en el mes de julio todo indica que ha habido una caída de la producción por las fallas del sistema eléctrico nacional y en la producción de gas, pese a que no se ha publicado las cifras oficiales sobre el comportamiento de la operación petrolera en el país, explicó Mata. Monaldi, por su parte, en su exposición, reconoció que ha habido una recuperación importante con respecto al año pasado, de 350,000 barriles a 700,000 actuales, más lo que corresponde a 50 o 100,000 barriles diarios de Irán, es decir, unos 800,000 barriles, pero Venezuela consume en el mercado interno alrededor de 200 a 250,000 barriles y le queda una capacidad exportable de 500 a 650,000. Para el mes de julio, Venezuela exportó 2/3 de sus barriles de petróleo a China, alrededor de 30,000 fueron a España y 20,000 fueron a Cuba. En el mes de junio las cifras eran casi el doble a China, es decir, 450,000 barriles, 83,000 a España e Italia. Explicó que los cargamentos de petróleo de Eni y Repsol son para amortizar la deuda muy grande que tiene PDVSA con estas empresas. Y algo insólito y algo del mundo mágico de Nicolás Maduro son esas fiestas de Navidad que inician a partir de ya, según él, y según él se va a tener solidaridad, rumba, comercio y regalos. Pero según la FAO, en Venezuela el 22,9% de la población está pasando hambre. Así, Latinoamérica necesita más integración para poder afrontar con éxito el fenómeno del hambre. En el año 2021 volvió a crecer por 6º año consecutivo hasta alcanzar a más del 8% de la población total, es lo que ha manifestado el día de hoy el representante de la FAO para América Latina, Mario Luberkin,
En la primera entrevista que concedió tras asumir ese cargo el 1 de agosto, el responsable uruguayo insistió en que no es para nada suficiente la colaboración actual. La región tiene que jugar globalmente para este tema y para enfrentar este tema. En ese camino no hay otro sino enfrentarlo. La pandemia del COVID-19, quien pues lastimó muchísimo y que ha realizado unos efectos muy graves en este escenario inflacionario que ha impactado además en el cambio climático y además también con la guerra con Ucrania, pues muestra cómo Venezuela, según los análisis que vienen realizando, está en esta cifra de pasar hambre, de una población que está pasando hambre del 22,9%. Sí, por eso uno no puede entender qué alegría, qué felicidad para un pueblo que tiene el 98% de la población en índice de pobreza y casi un tercio de su población en pobreza extrema. Y cuando entregan, y lo más curioso es que entrega unos terrenos para que alguien más se beneficie a nivel agrícola y no el pueblo venezolano. Y no se sabe cómo ha sido esta entrega. Lo cierto del caso es que ellos no han dicho ni p en relación al tema, pero ya los iraníes lo hicieron fiesta informativa con eso y lo indicaron a través de sus propios medios de comunicación. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos con más información. Y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Zulia es el ente responsable de elaborar el plan de desarrollo económico para la región. Nosotros tenemos una competencia principal y es poder formular lo que puede ser la estrategia de desarrollo económico, reconociendo las características tan particulares que posee esta región zuliana, que la hace determinante en toda la economía nacional. Así lo ha afirmado Fernando Torres, quien es el secretario de Desarrollo Económico de esta gobernación, la gobernación del estado Zulia, durante un programa donde destacó el plan Zulia Productivo, que es una propuesta del gobernador Manuel Rosales. El Zulia Productivo es el plan o la agenda de gestión para el desarrollo económico, que está diseñado sobre 3 anclajes importantes: el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la economía circular o la economía verde, el uso del reuso, reparación y reciclaje, para nosotros es fundamental, y además la economía en redes. En este momento es importante el trabajo colaborativo, en especial para la agroindustria, es lo que ha mencionado Torres. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.